Buenas tardes, mi nombre es Erwin Gerardo Domínguez Amador. Presento la actividad correspondiente a la semana 2 de la materia Derechos Humanos en la licenciatura de Derecho de la Universidad IEXPRO. La actividad de esta semana se centra en practicar cuál es la protección internacional y nacional de los derechos humanos. Recordemos que la semana anterior definimos como concepto podemos definir los derechos humanos como los derechos inherentes de todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, pero sobre todo que todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Pero hablando de los derechos humanos como técnica lingüística, los juristas hacen una distinción entre derecho subjetivo y derecho objetivo, en donde aparentemente se separa y es ambiguo, pero al final es el mismo o para lo mismo. Recordemos que los derechos humanos es algo que todo ser vivo, todo humano, toda persona que vive en este mundo tiene derechos y obligaciones, y dentro de ellos es el derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la seguridad social, etcétera. Son derechos que uno adquiere al pertenecer a una nación, aunque en algunos países no sean los más óptimos. Para eso existen los grupos y los órganos, los cuales regulan que se hagan valer estos derechos y que de forma nacional e internacional abogan y ven que se hagan efectivos, que la gente, que todos los niños y adultos tengamos las condiciones básicas para subsistencia. Por ejemplo, en el primer caso de la ideología habla de derecho objetivo. Esto es el conjunto de normas. Quiere decir que la palabra derecho se usa para referir a ese conjunto de normas, todo lo que nos rige, todo lo que nos hace tener un control, lo que nos hace tener una norma, válgame la redundancia, que nos hace tener esa normativa, ¿cómo poder definir exactamente? El tener todo ordenado y todo acorde a los derechos, a lo que tenemos como seres humanos. El segundo caso, la ideología habla de derecho subjetivo. Esto es, en otros casos, la palabra derecho se usa para referir a esas facultades que el Estado otorga a los ciudadanos, que como ya mencioné, que el Estado y los órganos que regulan a las instituciones son los encargados de proveernos de ciertas condiciones que como seres humanos tenemos derecho, como es el caso de la seguridad social. Todo ser humano, todo nacional, en este caso mexicano, tenemos derecho a la seguridad social, tenemos derecho a la salud, el derecho a la educación. O sea, son principios básicos y derechos que el mismo Estado, lo que es el gobierno, está obligado a proveernos como nacionales, como personas. Internacionalmente estamos hablando del derecho a la vida, que es el principio, el fundamento de los derechos humanos, que es lo que todo ser vivo tiene derecho a vivir y el Estado está obligado a darle las condiciones básicas para la vida, para la subsistencia.
vuelvo al punto anterior: seguridad social, educación, salud, etcétera. Esto significa que la palabra derecho puede usarse así. El derecho otorga derechos a los ciudadanos. Como ya había hecho la mención, el mismo derecho nos provee de esa protección ante el mundo, ante las autoridades, ante órganos, etc. Si aplicamos esto al derecho moderno, lo moderno de la sociedad moderna consiste en la producción capitalista de mercancías. Esto quiere decir que la descripción de las relaciones sociales modernas consiste en la descripción de cómo circulan las mercancías conforme a su valor, de cómo son producidas tales mercancías y de cómo sucede la reproducción constante de ambos fenómenos. Eso es un tema más mercantil, más en el sentido de cuáles los pasos, el conjunto de normas que regulan la producción, lo que es en el ámbito capitalista, en el ámbito monetario, en el ámbito económico, para que exista lo que es las normas y las reglas del libre mercado, que eso es otro tema, pero es parte del mismo derecho humano de poder adquirir mercancías, de poder producir para generar recursos para la subsistencia. En otras palabras, la sociedad moderna consiste en los procesos de producción y circulación de mercancías y en la producción constante de tales procesos. Circulación mercantil, reproducción amplia del capital. Tanto en el mundo antiguo, que en el mundo antiguo se producían mercancías, pero no de esta manera. Era una producción esclavista de mercancías, como antes, en épocas remotas, lo que eran los señores feudales, lo que eran los dueños del capital, los dueños de las tierras, esclavizaban a las personas para que ellas produjeran en su beneficio. Las personas que producían, campesinos, gente que se dedicaba a la producción del trabajo de la tierra, del trabajo en la ganadería, la agricultura, etcétera, no eran dueños de lo que producían, sino todo lo contrario. Eran personas que estaban esclavizadas y que no tenían ningún derecho, como lo hizo hoy en día. Como les decía, entonces en este punto cabe que como en el mundo antiguo no tenían las personas no tenían ningún derecho a tener sus propias cosas. Esto era una desigualdad total, porque todo se quedaba en un solo punto, en lo que es los dueños de las tierras, etcétera. En este caso, pero en una época moderna, es producción capitalista de mercancías, en la cual ya todo tiene una retribución y todo tiene un beneficio de lo mismo. Con esto, el derecho moderno expropia a los individuos de su relación directa con sus compañeros de la sociedad civil, para convertirlo en un ente que, en caso de conductas indebidas, está obligado a relacionarse con otros individuos funcionalmente diferentes, los cuales se encargarían de poner las cosas en su lugar. Es decir, el individuo ha devenido ciudadano, pero en diferente a lo antiguo. Lo moderno del derecho moderno consiste en convertir al individuo en ciudadano, pero esto último no quiere decir que el individuo participará en la dirección de la sociedad moderna, sino solamente que tiene a su cargo vigilar las conductas de sus compañeros de la sociedad civil. Los vigilará para denunciar ante los funcionarios públicos las conductas indebidas.
Y es dentro de esta nueva era, en el nuevo derecho, en donde nacen muchos derechos, en los que somos incluidos todos los seres humanos, retomando las palabras con las que inicié en esta intervención, en donde se cita que a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, pero sobre todo todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Para esto, los individuos contamos con normas internacionales y es el derecho internacional de los derechos humanos. Este movimiento internacional de los derechos humanos se fortaleció con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Redacta como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. En la declaración, por primera vez en la historia de la humanidad, se establecen claramente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de los que todos los seres humanos deben gozar. A lo largo de los años, lo establecido en la declaración ha sido ampliamente aceptado como las normas fundamentales de los derechos humanos, porque todos deben respetar y proteger la Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y todos sus protocolos facultativos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales forman la llamada Carta Internacional de los Derechos Humanos. Una serie de tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos adoptados en 1945 han conferido una base jurídica a los derechos humanos inherentes y han desarrollado el conjunto de derechos humanos internacionales. Por lo tanto, el derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los estados deben respetar al pasar a ser parte en los tratados internacionales. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Y con esto doy por terminada mi participación correspondiente a la semana 2. Muchas gracias.